Increíble momento. Niña de 7 años revela su dolor. Millonario sorprende con un acto transformador. Sofía, una niña de 7 años con ojos brillantes y risa contagiosa, corría por el parque de su colorido barrio, pero detrás de su vivacidad se escondía un corazón cargado de tristeza. Su madre, enfermera dedicada, pasaba largas horas en el hospital, y su abuelo, un sabio que compartía historias llenas de valor, no podía llenar el vacío que dejó su padre. Él había partido en busca de oportunidades, y su ausencia se había convertido en un eco constante que resonaba en su vida. Sofía anhelaba su regreso, pero la realidad de su situación pesaba en su pecho como una losa. Mientras jugaba, sus pensamientos se tornaban oscuros. La risa de sus amigos se desvanecía a lo lejos, sustituida por preguntas que nunca parecían encontrar respuesta. ¿Por qué su padre no estaba allí? ¿Por qué no podía conocerlo, abrazarlo y decirle que lo amaba? La tristeza la seguía a cada paso, adueñándose de su alegría. Cuando escuchó a un grupo de adultos discutir sobre mejorar la escuela del barrio, una chispa de determinación comenzó a arder en su interior. ¿Por qué no podría ella, Sofía, ser la voz que lo intentara? La noche de la reunión, su estómago se revolvía. Se miró al espejo, ajustando su vestido favorito. Un destello de color en su mundo gris. Sabía que tenía algo importante que compartir, pero la incertidumbre la envolvía como un manto pesado. Una parte de ella dudaba, cuestionando si su voz realmente importaría. ¿Quién la escucharía? Su mente aceleraba, llena de pensamientos contradictorios. La necesidad de ser escuchada frente al miedo a ser ignorada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando llegó su turno, el micrófono parecía estar más pesado que el mundo mismo. Su pequeña voz se alzó temblorosa, pero clara. Habló de sus días en la escuela, de cómo sus sueños vibraban en su mente, incluso cuando su corazón se sentía roto por la ausencia de su padre. Cada palabra era un intento de sanar su dolor, pero a medida que compartía, el nudo en su garganta apretaba más fuerte. Sofía observaba las reacciones de la multitud. Algunos asintieron, otros mostraron rostros de comprensión, pero había un hombre en particular, don Fernando, que la miraba intensamente, como si su historia resonara en sus propios recuerdos. La angustia llenaba el aire, y la atmósfera se tornaba densa. Sofía se sentía vulnerada, expuesta, cuestionando si sus palabras bastarían para transformar su situación. Los aplausos retumbaron cuando don Fernando anunció su decisión de ayudar. Pero en medio del clamor, ella aún sentía su corazón dividido. Aunque la gratitud la inundaba, el vacío de su padre seguía presente. ¿Realmente lo que ofrecía podría llenar ese espacio? En la confusión de emociones, Sofía se dio cuenta de que el deseo de sanar su corazón era tan necesario como desear un futuro cualitativo. Aún quedaba el eco de su pregunta más aterradora. ¿Podría alguna oferta, por generosa que fuera, sanarle las heridas más profundas? La mañana siguiente, Sofía despertó con un nudo en el estómago. Las palabras de don Fernando aún resonaban en su mente, haciéndola reflexionar sobre su propia voz. Ese día, se propuso explorar lo que significaba realmente ser escuchada. Decidió comenzar por sí misma. Si quería que otros la escucharan, debía aprender a organizar sus pensamientos y a darles forma con claridad. Se sentó en su pequeño escritorio, rodeada de colores y lápices, y comenzó a escribir. Sus primeras frases eran un desorden de emociones, pero al poner en palabras sus sentimientos, empezó a descubrir un lado de ella misma que no había conocido. Un talento para la palabra escrita.
Cada trazo en el papel parecía despojarla de un poco de la tristeza que la envolvía. Con cada línea, Sofía transformaba su dolor en historias que valía la pena contar. La expresión escrita se convirtió en su refugio, un espacio donde podía hablar sin miedo al juicio. Sin embargo, la inquietud persistía. El vacío que dejó su padre no se llenaba solo con palabras. Se preguntó cómo podría canalizar sus escritos hacia un propósito que beneficiara a otros como ella. La idea de dar voz a aquellos que no podían expresar su dolor la impulsó a investigar sobre el club de debate que habían mencionado en la reunión nocturna. Quizá ese espacio, donde se valoraba la opinión de cada miembro, pudiera ser su siguiente paso. Mientras soñaba con un futuro donde pudiera transformar su tristeza en acción, su madre llegó a casa tras un largo día de trabajo. Sofía sintió la necesidad apremiante de compartir su deseo de unirse al club. Sin embargo, su mente se llenó de dudas. ¿Su madre entendería lo que eso significaba para ella? ¿Apoyaría su decisión? Enfrentó el momento con nerviosismo, pero cuando finalmente expresó su anhelo, vio una luz en los ojos de su madre. Ella no solo escuchó, sino que también asintió, ofreciendo su respaldo incondicional. Esa actitud desató en Sofía una oleada de confianza. Comprendió que no estaba sola. Comenzaba a construir un sentimiento de pertenencia que la hacía más fuerte. A medida que pasaban los días, Sofía dedicaba cada vez más tiempo a entrenar su voz. Practicaba discursos enfrente del espejo, simula debates con su abuelo y se apasionaba al hablar sobre las dificultades que afectaban a su barrio. Se despojaba de las dudas y la inseguridad a medida que se afirmaba como la defensora de su propia historia. La transformación era palpable. La voz que antes temblaba, ahora se alzaba con fortaleza y convicción. Una tarde, mientras su madre le hablaba de la situación en el hospital, una idea audaz le surgió de lo más profundo. Si ella podía expresar lo que sentía en el papel, ¿por qué no llevar su historia a otros? Sofía comenzó a planificar una presentación para el club de debate. Su primera intervención sería una fusión de sus escritos, su vida y la vida de quienes la rodeaban. Era un compromiso con su verdad y con aquellos que estaban sufriendo en silencio. Sin embargo, esta decisión no estaba exenta de temor. El día de la presentación se acercaba, y con él crecía la ansiedad. Sofía necesitaba afianzar no solo su propia historia, sino también las emociones de quienes anhelaban ser escuchados. Estaba a punto de enfrentarse a un nuevo desafío, multiplicando su compromiso en un espacio donde el juicio podía ser implacable. La angustia y la anticipación se mezclaban en su interior, mientras lidiaba con el eco de su pregunta más temida. Y así, a medida que las horas se disipaban, una idea la sorprendió. ¿Y si, además de su voz, invitaba a otros a compartir sus historias? Esa decisión cambiaría todo. Con determinación renovada, comenzó a redactar invitaciones y a buscar aliados entre sus compañeros. Su camino hacia el club de debate cobraba una dirección inesperada y desafiante. Se dirigió hacia su espejo, se miró de frente y, por primera vez, sintió que su voz era suya. Mientras el sol se ocultaba, una idea inquietante cruzó su mente. Las historias de otros podrían abrir nuevas puertas, o el miedo al rechazo cerraría el camino. El día de la presentación finalmente llegó, y Sofía despertó con la sensación de que un nuevo capítulo comenzaba en su vida. Una mezcla de nervios e ilusión bailaba en su estómago. Frente al espejo, ensayó su introducción una vez más. Cada palabra parecía tener un peso distinto. Ya no solo eran frases vacías, se transformaron en mensajes de autenticidad y anhelo. Estaba lista para abrir su alma y la de otros. Al llegar al club de debate, se percató del murmullo nervioso que llenaba la sala. Compañeros de diversas experiencias la rodeaban, cada uno atrapado en su historia personal. Sofía se sintió, de pronto, abrumada. Su voz parecía ser un eco en la vasta inmensidad de lo que otros podrían aportar. La incertidumbre amenazaba con hacerla retroceder, y un golpe de duda se instaló en su mente. ¿Podría realmente ser la voz de otros, o estaba destinada a volver a ser una sombra en el fondo? Sin embargo,
Cuando escuchó a sus compañeros compartir sus luchas, una chispa de determinación iluminó su corazón. Aquella sala no era simplemente un espacio de competencia, era un refugio de relatos. Inhaló profundamente, y cuando llegó su turno, se acercó al podio con una nueva claridad. «Hola, soy Sofía, y hoy quiero hablar sobre el poder de las historias», comenzó, con un hilo de confianza que crecía. Relató la pérdida de su padre, el dolor que la había inspirado a escribir y la luz que había encontrado en las palabras. Pero no se detuvo allí. De inmediato invitó a sus compañeros a abrirse, a dejar que sus voces fueran escuchadas. «Todos tenemos algo que decir», afirmó, como si se dirigiera directamente al nudo de sus silencios. Cuando terminó su intervención, el silencio que se apoderó del aula fue palpable. Pero entonces, uno a uno, sus compañeros comenzaron a levantarse. Narraron experiencias que abrumaron la sala con visibilidad y vulnerabilidad. Sofía observaba con emoción. Cada confesión era un ladrillo más en ese puente de conexión que tanto anhelaba construir. La atmósfera se tornó electrificante. Las historias fluyeron, mientras el miedo al rechazo se desvanecía, transformándose en una catarata de comprensión y empatía. Sofía se dio cuenta que su voz no solo había resonado, sino que se había convertido en un catalizador de cambio, un espejo que reflejaba los sentimientos de muchos. Fue un momento de revelación. Al dar espacio a otros, en realidad, había abierto una vía para su propia sanación. Sin embargo, a medida que terminaba la sesión, una inquietud comenzó a burbujear en su interior. La atención que había generado se sentía abrumadora y, al mismo tiempo, terriblemente satisfactoria. Sofía se preguntó, ¿podría continuar con este impulso, o era un destello fugaz? La idea de liderar una serie de presentaciones, un espacio recurrente donde todos pudieran ser escuchados, la sedujo. Pero el temor y la presión de la responsabilidad acechaban su mente. ¿Y si la próxima vez no puedo?, cuestionó en voz baja mientras miraba a sus compañeros reír y compartir historias. Aquella posibilidad la hizo sentir vulnerable. Pero también, cada rayo de inseguridad se convertía en un reto que debía enfrentar. Al salir del club, sus compañeros la abordaron, agradeciéndole por el espacio que había creado. Sofía sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. Había dado un paso inmenso, pero ahora, con toda esa energía a su alrededor, comenzó a pensar en el camino que tenía por delante. Este fue solo el inicio, resonó en su mente. Aunque el reconocimiento la llenaba de alegría, la pregunta seguía latiendo en su interior. ¿Podría soportar el peso de ser la voz de muchos sin perder su propia luz? Mientras la noche avanzaba, Sofía se quedó contemplando la luna desde su ventana. Una idea aún más audaz surgió. ¿Y si además de sus narrativas, se convirtiera en una facilitadora de historias, trabajando para que cada voz fuera un grano en el mosaico de emociones humanas? El deseo de conocimiento y conexión se entrelazaba con el miedo al fracaso. Mientras planteaba sus siguientes pasos, un sentimiento persistente floreció en su pecho. Podría construir un espacio donde las historias no solo se contaran, sino que transformaran. La certeza de esta misión emergía, pero la sombra de la inseguridad acechaba como un viento frío. ¿Podría realmente abarcar esta nueva responsabilidad o su valentía se desvanecería en el intento? La pregunta se instaló y el desafío apenas comenzaba. Una nueva semana comenzó, y con ella, un torrente de emociones que Sofía no podía evitar. Las palabras de agradecimiento de sus compañeros aún resonaban en su mente, pero la presión que sentía por el futuro empezaba a pesar más. Había tomado la decisión de liderar un grupo de narración, un espacio donde las historias pudieran fluir de manera continua, pero en el fondo, el pensamiento de fracasar la acechaba como un espectro. Su primer paso fue buscar información sobre cómo facilitar sesiones. Pasó horas investigando métodos de comunicación y dinámicas grupales. Quería que cada encuentro fuera significativo y, bajo su directriz, se convirtiera en un lugar seguro. La idea de crear un espacio de confianza la llenaba de energía, pero cada vez que se imaginaba hablando frente a otros, la duda se colaba en su mente.
¿Estoy preparada para ser la guía de otros?, se preguntaba Sofía, mientras revisaba notas de autores renombrados en el ámbito de la comunicación. Decidió que necesitaba practicar, y empezó a ensayar sus propias historias y las de los demás. Sin embargo, a medida que se sumergía en este proceso, la presión por cumplir con las expectativas crecían. Tenía que ser perfecta. Tenía que inspirar. Un día, durante una de sus prácticas, su mejor amiga, Clara, se acercó y la encontró en un estado de agitación. «Sofía, ¿qué te pasa realmente? Te veo inquieta», le preguntó. Sin poder contenerse más, Sofía le confesó su miedo al fracaso y la carga que sentía al querer ser la voz de tantos. La conversación resultó liberadora. Clara le recordó que su fortaleza no radicaba en hacerlo todo perfectamente, sino en la capacidad de ser genuina. Incluso si fallas, lo importante es que lo intentaste. Las historias valen sin necesidad de ser impecables, dijo. Poco a poco, esa charla fue dejando huella en la mente de Sofía. Decidió que ya no iba a medir su valor por la perfección. Iba a salir y ser auténtica, y el reto se convertiría en una oportunidad en lugar de un peso. En las siguientes sesiones, en lugar de centrarse solo en su propio miedo, comenzó a preguntar a cada participante sobre sus sueños y temores, creando un ambiente de apertura. Esa conexión con los demás la llevó a un nuevo nivel de satisfacción. La energía en la sala cambió, y notó cómo sus compañeros comenzaban a compartir sus propias historias con mayor facilidad, como si el simple acto de escucharse mutuamente los hubiera liberado. A medida que la dinámica evolucionaba, a Sofía le llegó un mensaje inesperado de uno de los participantes, un aviso sobre una competencia de oratoria que había llamado su atención. La idea de enfrentarse a un auditorio más amplio la inquietó, pero de nuevo, ese temor se vio matizado por la convicción de que su voz era valiosa. ¿Por qué no usar esta plataforma para seguir amplificando las historias que importan?, pensó. Con cada día que pasaba, su entusiasmo crecía, pero también emergían nuevos obstáculos. La competencia representaba un riesgo. Tenía una gran oportunidad, pero también la posibilidad de ser rechazada. En su mente, el eco de la inseguridad y la autocrítica resonaba con fuerza. ¿Y si no logro conectar? ¿Y si mi historia no es suficiente? Se cuestionó en muchas ocasiones. Con el corazón acelerado, tomó la decisión de inscribirse. A medida que se acercaba la fecha del evento, Sofía debía enfrentarse a la tumultuosa danza entre la emoción y el miedo. No solo era una cuestión de ella, sino del compromiso que había asumido con cada una de las voces que había escuchado en su círculo. Ahora se encontraban entrelazadas con la suya, y había que honrar eso. La noche antes de la competencia, mirándose en el espejo, tomó una decisión firme. «No puedo dejar que el miedo controle mi voz», se dijo. Con una respiración profunda, se armó de valor y preparó un borrador que iría más allá de sus inseguridades. En ese lugar, donde la vibrante emoción se unía a la duda, Sofía se preparaba para un enfrentamiento no solo con la audiencia, sino con el acto de ser ella misma. Mientras aguardaba la llegada del día final, el desafío se transformó en una oportunidad monumental de autoafirmación. Tendría el coraje para salir y usar su voz, no solo para hablar, sino para conectar con cientos de personas que pudieran estar esperando su propia razón para levantarse y compartir su historia. La tensión crecía, y el momento decisivo estaba a punto de llegar. Sofía despertó esa mañana con un torrente de sensaciones. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, como si el universo la empujara a tomar esa jornada como una oportunidad de transformación. Había dormido poco, pero la adrenalina se encargaba de mantenerla despierta. Hacía tiempo que una simple competencia no significaba tanto para ella. Se trataba de más que ganar un trofeo. Se trataba de compartir su voz, de ser un puente que conectara las historias olvidadas. Mientras se preparaba, repasó su discurso en la mente. Había escrito y reescrito cada párrafo, pero algo en su interior le decía que lo más importante no era la perfección del contenido, sino la autenticidad que pudiera proyectar. Había decidido abrir su corazón, compartir sus vulnerabilidades, y eso requería valor. Esa idea se convirtió en su mantra, la autenticidad por encima de la perfección, y la llevó a una nueva perspectiva,
donde su voz podía resonar con los que la escuchaban. Al llegar al lugar del evento, el bullicio la envolvió. Una mezcla de nervios y emoción la invadió al ver a otros participantes preparándose. Por un momento, se sintió pequeña y rodeada de gigantes. Sin embargo, recordó las historias de sus compañeros en el grupo de narración. Esa conexión, esas circunstancias compartidas, se convirtieron en su ancla. Mientras esperaba su turno, se sentó, tomó respiraciones profundas y mentalizó la conexión que quería crear con su audiencia. Cuando su nombre fue llamado, sentía que todos los ojos estaban en ella, y la presión aumentaba. Sin embargo, al caminar hacia el escenario, la imagen de cada una de las personas que había compartido sus historias en su grupo de narración cruzó su mente. Aquellos momentos de autenticidad y conexión la llenaron de energía. Era hora de devolver lo recibido. Al llegar al micrófono, sintió un cosquilleo y un momento de pánico, pero se obligó a sonreír. «Hola, soy Sofía». Con esas simples palabras, comenzó su relato. Habló de los temores que había enfrentado, del sentimiento de insuficiencia que había dejado atrás, del poder que había encontrado al escuchar a otros compartir sus luchas. Las palabras fluían, y cada sílaba era un paso hacia adelante no solo para ella, sino para todos en la sala. Era como si su historia, arropada en vulnerabilidad, empezara a resonar en las almas de los oyentes. Mientras narraba, notaba las reacciones del público. Algunos sonreían, otros lloraban, y eso le dio coraje. Al compartir un pasaje donde compatriotas en su grupo también lucharon con dolor, el silencio penoso se transformó en un eco de comprensión. En ese instante, entendió que había creado un espacio donde todos podían ser honestos. Finalmente, al concluir su participación, una oleada de energía la llenó. La conexión creada a través de su vulnerabilidad había sido más poderosa de lo que había imaginado. El aplauso resonó en sus oídos, no como una medida de éxito, sino como un homenaje a las historias la rodeaban. Aquello no había sido solo un ejercicio de oratoria, había sido un acto de amor hacia sí misma y hacia quienes la escuchaban. Al abandonar el escenario, un nuevo dilema se presentó en su mente. Esta experiencia no solo había reafirmado su voz, sino que había despertado un deseo aún más intenso de ayudar a otros a encontrar la suya. Se hizo la pregunta, ¿esto es realmente lo que quiero hacer con mi vida? Sofía se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Mientras caminaba por el pasillo hacia la salida, una mujer se le acercó. Tu historia me ha tocado profundamente. Nunca pensé que podría abrirme con alguien más, pero hoy lo haré gracias a ti. Las palabras de la mujer resonaron en su interior, un eco de la transformación que había vivido. Pero, al mismo tiempo, una sombra de incertidumbre la atravesó. ¿Estaría lista para liderar más encuentros, más historias? Se preguntó. La competencia había sido un catalizador, pero ahora ella debía decidir cómo iba a enfrentar el próximo capítulo de su vida. El eco de sus emociones la seguía, y mientras se retiraba, una idea inquietante se formaba en su mente. El verdadero desafío está por venir. ¿Estaría dispuesta a salir de su zona de confort nuevamente y enfrentar la verdadera esencia de su pasión? Esa pregunta flotaría en el aire, un nuevo gancho que la impulsaría hacia adelante. Sofía salió del edificio con los ecos de la ovación aún resonando en su mente. La mujer que se le había acercado había encendido una chispa en su interior, pero también había dejado un rastro de presión. La duda se plantó en su mente. ¿Realmente estaba lista para dar ese siguiente paso? Con cada paso en el camino, su corazón latía más rápido, preguntándose si podría ser la líder que necesitaba su comunidad. El aire fresco le dio un respiro así como un momento de claridad. Caminó hacia un parque cercano, donde encontró un banco solitario. Se sentó y se permitió reflexionar sin distracciones. Recordó las historias compartidas, los rostros que la habían escuchado con atención. Sintió que se estaba formando un vínculo que podía expandirse o incluso transformarse en una red de apoyo más grande. Al sacar su cuaderno de notas, comenzó a escribir.
No solo quería plasmar más historias, quería crear un espacio seguro para que otros hicieran lo mismo. ¿Y si comenzara un grupo de narración?, se preguntó. La idea de reunir a personas dispuestas a liberar sus miedos a través de la palabra la llenó de emoción. Cada trazo de su pluma se sentía como una declaración de intenciones. Sin embargo, un pensamiento perturbador la detuvo. ¿Pero qué pasará si no puedo manejarlo? ¿Y si la gente no se siente cómoda compartiendo delante de mí? Con cada duda que surgía, se desdibujaban las visiones gloriosas. Sofía sabía que la inseguridad podía minar su nuevo propósito antes de que comenzara. Hizo una pausa, cerrando los ojos para recobrar fuerzas. Fue en ese punto que recordó sus propias palabras en el escenario. La autenticidad por encima de la perfección. Era el momento de poner en práctica lo que había predicado. Si he podido hablar abiertamente sobre mis luchas, ¿por qué no puedo explorar mis miedos acerca de liderar? El primer síntoma de resolución la envolvió. Al regresar a casa, encendió su computadora. El primer paso para avanzar en este nuevo capítulo era claro: crear una convocatoria para una sesión de narración. Se sentía como un camino lleno de potencial, un lugar donde las historias podrían encontrarse y florecer juntas. Esto sería su propuesta al universo. El curso de su vida podría ejemplificar que, al final, la vulnerabilidad generaba fuerza. A medida que estructuraba los detalles, una mezcla de entusiasmo y nerviosismo volvió a invadirla. Sabía que se enfrentaría a desafíos, que cada encuentro podría abrir viejas heridas, y que a menudo se hallaría en la línea del fuego emocional, pero sentía que este era el tipo de vulnerabilidad que quería abrazar. Finalmente, trató de hacer una lista de contactos en su comunidad a quienes les gustaría participar. La pantalla brillaba ante ella como un símbolo de su compromiso. Sin embargo, una pesada sombra de duda volvió a asediarla. ¿Quién iba a querer escucharme? ¿Qué autoridad tenía ella para guiar a otros en este camino? Con un suspiro profundo, Sofía se dio cuenta de que, al igual que en el escenario, no necesitaba ser la persona más experimentada. Su intencionalidad, su deseo genuino por conectar y crecer junto a otros, eran suficientes. Sabía que sería fértil explicar no solo los triunfos, sino también las vulnerabilidades que cada uno enfrentaría. El espacio seguro que quería crear requería autenticidad, y esa era una lección que había aprendido. Sin embargo, mientras hacía clic en enviar para compartir su convocatoria, una sensación de inquietud se posó sobre ella. La idea de exponer sus iniciativas significaba exponerse a la crítica. Cuando apretó el botón, fue un acto de valentía, pero también un paso hacia lo desconocido. La mezcla de miedo y emoción se enredó en su estómago. Lo que había comenzado como un anhelo por compartir su historia se convertía en una llamada más grande, un reto altisonante que podría transformarse en su legado. Pero también podría significar el riesgo de ser realmente vista, en todos sus matices. En ese instante, sintió el peso de las decisiones que se avecinaban. Mientras las notificaciones comenzaban a llegar a su bandeja, sabía que un nuevo viaje estaba por comenzar. ¿Podré realmente guiar a otros en su proceso de sanación cuando aún hay heridas en mí que necesitan atención? Esta pregunta latía con fuerza en su cabeza. La respuesta, sin embargo, no era clara. El verdadero desafío apenas comenzaba. La ambigüedad de lo que se le venía a su encuentro la mantenía en vilo, dejándola ansiosa por descubrir su siguiente paso. El zumbido constante de su teléfono la arrastró de su ensueño, y cada notificación era un recordatorio tangible de que había dado un paso audaz hacia lo desconocido. Sofía contuvo la respiración mientras revisaba los mensajes que comenzaban a inundar su bandeja. Había personas interesadas, entusiastas, pero también escépticos. La variedad de reacciones la hizo reflexionar sobre su propio compromiso. ¿Y si no soy lo suficientemente buena para esto? La autoevaluación se escurrió de su mente como un veneno. La inseguridad era un monstruo al que conocía bien, pero esta vez ofrecía una distinción clara. Si todo iba mal, aún podía aprender. Esa chispa de comprensión le otorgó una nueva perspectiva. Decidir liderar ese grupo la retaba no solo a guiar a otros,
sino a enfrentarse a sus propios temores y vacíos. Con un nuevo aire de determinación, Sofía tomó un cuaderno y comenzó a esbozar su primer encuentro. La idea de reunir a un grupo de personas con historias que contar encendía su pasión, pero también planteaba un dilema profundo. ¿Cómo podría crear un entorno confiable si todavía luchaba con sus propias inseguridades? Sus pensamientos divagaron entre la emoción de ver futuros encuentros cargados de comunicación sincera y la inminente posibilidad de que todo quedara en papel. Cada línea en su cuaderno se transformó en una batalla interna. ¿Qué pasará si no puedo ofrecer lo que prometí? La presión aumentaba, y ella sabía que dejarse llevar por estas preguntas podía anular su esfuerzo incluso antes de empezar. En un impulso repentino, se levantó y se vistió. Sofía decidió salir a caminar, buscando en la naturaleza una conexión que pudiera aliviar el torrente de dudas. Mientras el viento acariciaba su rostro, sintió que podía liberar parte del peso que llevaba. Los árboles altos y la luz tenue del atardecer parecían susurrarle: «Confía en el proceso, confía en ti misma», parecía decir el mundo alrededor. Respiró hondo, reconociendo que esa conexión era vital. Necesitaba recordar por qué había querido hacer esto en primer lugar, no solo por su deseo de liderar, sino para aprender, crecer y descubrir a otros que, como ella, estaban dispuestos a compartir. Al regresar a casa, se sentó frente al ordenador con una renovada claridad. Empezó a planear el formato de las sesiones, que no fueran solo monólogos, sino diálogos, interacciones donde todos pudieran ser escuchados. De repente, su mente se inundó de ideas, ejercicios dinámicos, temas de discusión y momentos de vulnerabilidad que podrían unir a todos. ¿Cómo puedo hacer de esto un espacio donde todos sean bienvenidos? La pregunta se convirtió en el hilo conductor de su planificación. Todo se reducía a la base del liderazgo que había estado cultivando: escuchar, empatizar y estar presente. Para ello, debía abrirse también. La idea de compartir su propio viaje personal se consolidó en su mente. Al hacerlo, no solo ayudaría a otros, sino que también proseguiría el camino de su propia sanación. Sin embargo, a medida que sus pensamientos se enfocaban en el próximo encuentro, la duda volvió a asomarse. La participación genuina de otros dependía de su autenticidad, pero ¿podría realmente mostrar sus vulnerabilidades sin temer ser juzgada? Esa sensación de duda la sacudió como un electrochoque. Debía enfrentar la falta de confianza que también podía arrastrar a los demás. De repente, su corazón se aceleró al imaginar el primer encuentro. Tantos desconocidos compartiendo sus historias, exponiéndose y arriesgándose. La idea vibrante la llenó de pánico y emoción a partes iguales. ¿Sería capaz? ¿Podía llevar a cabo los sueños que estaban emergiendo sin desmoronarse en el intento? Mientras pensaba en cómo articular su propia historia inicial, sintió un impulso profundo. Iba a hacerlo. Sin embargo, antes de que pudiera esbozar cualquier palabra, su mente se llenó de una pregunta inquietante. ¿Y si uno de los relatos que escuche la sacudiera hasta los cimientos? La inquietud la llevó a cuestionar si estaba lista para enfrentarse a verdades que podrían desordenar sus convicciones. Con ese pensamiento resonando, miró de nuevo su cuaderno. Cada página le ofrecía un nuevo comienzo, un nuevo reto. Sabía que ese sería un viaje hacia lo desconocido, pero también era una oportunidad de descubrir lo que realmente significaba ser una líder. Mientras su corazón palpitaba, Sofía se dio cuenta de que a la vuelta de cada esquina de su nueva aventura, podría encontrarse no solo con historias ajenas, sino con su propia resiliencia. El momento se acercaba, y con él, los ecos de sus decisiones resonarían en un viaje que amenazaba con ser transformador y revelador. Sofía no podía evitar preguntarse: ¿qué verdades se desvelarán en ese círculo de narración? ¿Y cómo cambiarán quienes participen en él? La inquietud aumentaba su excitación, sabiendo que lo único que podía predecir era la profunda conexión que podía surgir de un simple acto de compartir. Mientras los días avanzaban, la fecha del primer encuentro se acercaba rápidamente, como un tren descarriado. En su mente, Sofía no podía evitar hacer malabares con el sentido de expectativa y aprehensión.
El reloj marcaba el tiempo, indiferente a sus urgencias internas. Con cada día que pasaba, más mensajes llegaban a su teléfono, algunos de ellos de personas que parecían realmente entusiasmadas, pero otros eran acompañados por un aire de duda y preguntas difíciles de responder. Temía que algunos estuvieran allí solo por morbo, por el mero hecho de observar cómo podía desmoronarse frente a ellos. Esa posibilidad la inquietaba profundamente, como una sombra acechante. Fue durante una de esas noches de insomnio, en las que se encontraba considerando a su grupo y su papel como facilitadora, que fue consciente de sus expectativas erróneas. La creación de un espacio seguro no solo dependía de su preparación y conocimiento, sino de una conexión humana que trascendería sus inseguridades. Sin embargo, la voz interna que decía «¿Estás lista?», nunca se silenciaba del todo. Decidió llamar a su amiga Clara, quien siempre la había apoyado en sus momentos de duda. La charla fue un bálsamo, y Sofía recibió una inyección de confianza cuando Clara compartió su propia experiencia liderando un taller por el que había pasado las mismas inseguridades. Nadie espera que sepas todo. Las personas valen más por tu autenticidad que por un conocimiento perfecto, le dijo. Esa simple frase la tocó profundamente y le hizo reflexionar sobre cómo la vulnerabilidad podría ser un punto de conexión más fuerte que cualquier imponencia de liderazgo. Con su mente más clara, elaboró un pequeño discurso para el primer encuentro, diseñando el modo en que podría presentarse. No buscaría un tono de autoridad absoluto, más bien deseaba ser una guía en un camino que compartía con sus asistentes. Sofía se dio cuenta de que al abrir su propio corazón, permitiría a otros hacer lo mismo. Finalmente, llegó el día. Su casa, iluminada por luces acogedoras, se convirtió en el escenario donde comenzaría todo. Los participantes empezaron a llegar, cada uno con sus propias cargas emocionales, temores y anhelos. Sofía sondeó las caras de los presentes, sintiéndose como un navegante en un océano de desconocidos. Aunque se sentía nerviosa, un nuevo aire de determinación la envolvía. Durante los primeros minutos, solo el sonido de la respiración se escuchaba en la sala. Entonces, tomó la palabra. Al compartir su historia, las palabras fluyeron como un manantial de emociones que antes había reprimido. A medida que hablaba sobre sus miedos y anhelos, vio caras que se iluminaban al reflejarse en su propia vulnerabilidad. El alivio, la empatía y el deseo de compartir aquello que pesaba en sus corazones. Fue al final de esa primera sesión, cuando una pequeña niña, de unos 7 años, levantó la mano. Con una voz temblorosa pero firme, anunció que quería compartir algo. Sofía sintió cómo el aire se detuvo. Los adultos se miraron entre sí, intrigados. La niña comenzó a narrar con una sinceridad que desarmó a todos. Habló sobre la pérdida de su mascota y su dolor en un lenguaje que muchos adultos no se atreverían a usar. Los ojos de Sofía se humedecieron. En un giro inesperado, la inocencia de esa voz pequeña lo cambió todo. Las historias no tienen edad y pueden mostrar verdades que han sido enterradas durante mucho tiempo. Cuando finalmente la niña terminó, recuerdo de su despedida resonó en el alma de Sofía. El dolor de otros podía ser profundo, pero también era un vínculo poderoso. Ahora, más que nunca, su misión estaba clara. No solo se trataba de guiar, sino de crear un lugar seguro donde las historias pudieran ser contadas y escuchadas. Sin embargo, esa conexión le llevó a cuestionar algo más profundo en su interior. ¿Era lo que había empezado solo el principio de un camino hacia su propia verdad interior? Los ecos de la revelación de la niña resonaban en su mente, y antes de concluir el encuentro, llamé decidida a recibir su propia historia. El momento decisivo se acercaba, donde las historias individuales se entrelazarían en una sinfonía de vulnerabilidades compartidas. Pero había algo en su pasado que aún no había resuelto. Mientras esos pensamientos llenaban su mente, su corazón palpitaba con una inquietante expectativa. ¿Estaba Sofía realmente lista para afrontar su propia verdad, expuesta en el mismo foro que había creado para los demás? La segunda sesión comenzó con un aire enrarecido, cargado de emociones aún frescas.
Sofía se sentó al borde de su silla. La revelación de la niña resonaba en su interior, una melodía inquietante que no la abandonaba. Cada rostro que ahora la miraba contenía historias similares, traumas ocultos y esperanzas frágiles. Estaba lista para guiar, pero su propia historia aún permanecía en la sombra. Mientras los participantes comenzaban a llegar, Sofía revisaba en su mente el contenido del encuentro. Sabía que debería enfocarse en crear un ambiente seguro y libre de juicios, pero había una resistencia en su interior. La vulnerabilidad que tanto animaba a otros parecía eludirse en su propia narrativa. ¿Por qué le resultaba tan difícil aceptar su propia historia? Al iniciar la sesión, agradeció a todos por volver y expresó lo impactada que había estado por la honestidad de la niña. Las palabras parecían fluir más fluidas que el día anterior, pero cada una era un recordatorio de su propia incertidumbre. Fue entonces cuando decidió solicitar a los asistentes que compartieran algo que nunca habían expresado. Una pena, una lucha, un anhelo. Una mujer, de cabello rizado y ojos profundos, levantó la mano. Al empezar a hablar, su voz temblaba. Contó sobre la sensación de ser siempre la que cuida, atrapada en su papel de madre y esposa, perdiendo de vista sus propias aspiraciones. Mientras escuchaba, Sofía sintió un nudo en el estómago. Esta mujer se exponía en una lucha que Sofía había sentido en su propia piel. La conexión se intensificó. Algo en su interior comenzaba a abrirse. Sofía se dio cuenta de que las lágrimas de la mujer eran también las suyas. Así, decidió dar un paso adelante en su propio proceso. A veces, como facilitadores, pensamos que debemos ser fuertes para guiar, dijo, vacilando por el impacto de sus propias palabras. Pero creo que al abrirnos, podemos crear una conexión más verdadera. El silencio pesado fue perturbado por un murmullo de asentimiento. La mujer sonrió con agradecimiento, ofreciendo a Sofía la misma vulnerabilidad que había visto en la niña. Era un momento transformador. La fortaleza radicaba en la autenticidad y en la capacidad de ser humano. Sin embargo, ese instante de claridad no disipó la tormenta en su interior, porque en su mente brotaban recuerdos de un pasado que jamás había mencionado a nadie. A medida que otros compartían, Sofía enfrentaba un dilema interno. La voz que le preguntaba si estaba lista se hacía más fuerte. Debería exponer su dolor, un secreto que había guardado como un tesoro prohibido. El peso de sus propios miedos luchaba contra el deseo de ser genuina. Pero había algo más poderoso que la duda, una chispa de coraje. Durante un pequeño receso, se alejó a la cocina y respiró hondo. Su reflejo en la ventana mostraba no solo su rostro, sino todos los momentos que le habían traído hasta aquí. Sentía en su pecho un retumbar de ansiedad y emoción al mismo tiempo. ¿Acaso era su momento de hablar? Al regresar, se sentó frente al grupo, más decidida. Quiero compartir algo. He estado guardando silencio sobre una parte de mi vida que me ha moldado. El miedo se transformó en liberación gradual. Las palabras comenzaron a salir, cada una llevada por la fuerza del momento. Había traumas y vivencias que daban forma a su perspectiva, historias que la habían hecho quien era. La sala permaneció en silencio, y ella se preguntó si eran capaces de soportar su verdad. Pero al mirar sus rostros, Sofía se dio cuenta de que su vulnerabilidad era, de hecho, un espejo que reflejaba el dolor colectivo. Justo en ese instante, se dio cuenta de que estaba realmente lista para enfrentar su propia realidad. Pero, justo cuando comenzaba a vislumbrar el camino hacia la sanación, un mensaje irrumpió en su mente. El pasado siempre puede reclamar su lugar. Con su corazón latiendo fuerte, se dio cuenta de que esto era solo el principio de un viaje mucho más complejo hacia su verdad. Aquella tarde, la luz empezó a cambiar, y Sofía sintió que la liberación y el miedo bailaban juntos en su interior. Pero aún quedaban preguntas por responder. ¿Qué más debía enfrentar? A medida que cerraba aquella sesión, se preguntó si la mayor revelación estaba por venir. En su mente resonaba la pregunta que la seguiría. ¿Qué había aprendido de su propio dolor que aún no había compartido? Sofía se sentó en su escritorio. La luz del atardecer se filtraba por la ventana,
iluminando su pequeño rincón de escritura. Tras las últimas sesiones, había emergido de una niebla de incertidumbre, enfrentando su propio dolor con valentía. La conexión que había creado con sus compañeros en el grupo de narración le dio la fuerza para asumir un nuevo reto: contar su historia en su totalidad. Era una convergencia entre sus experiencias y el deseo de ayudar a otros a sanar. Con cada palabra que plasmaba en el papel, empezaba a despojarse de las ataduras de su pasado. Recordaba las noches en que su padre partió, el eco de su ausencia y lo que había significado para ella crecer con esa falta. Sofía entendió que su historia no era solo suya. Era un hilo que conectaba con otros, un pacto de sinceridad que podía transformar el dolor en un recurso valioso. Al día siguiente, decidió que presentaría su relato en la sesión del grupo. Se pasaba las noches ensayando. Su voz resonaba suave pero firme mientras se miraba al espejo. En sus palabras había una mezcla de tristeza, amor y, sobre todo, esperanza. Sofía sabía que al abrirse realmente, podría permitir que otros hicieran lo mismo, creando un espacio donde el dolor no fuera un tabú, sino una puerta hacia la sanación. El día llegó. La emoción la invadió mientras preparaba la sala. Cada asistente estaba allí por su propia razón, su propia lucha. Cuando dio inicio a la sesión, la tensión en el aire se volvió palpable. Sofía respiró profundamente y comenzó a contar su historia. Habló de su padre, de la pérdida, y de cómo había aprendido a navegar el mundo con ese vacío. Compartió su recorrido hacia la autoaceptación, cómo la escritura y la oratoria le habían servido como herramientas para encontrar su voz y el poder en su vulnerabilidad. A medida que desnudaba su alma, vio cómo los ojos de los demás se llenaban de comprensión. Cada historia compartida, cada lágrima caída, tejía una red de apoyo que unía a todos en la sala. La conexión era profunda. Las risas se entrelazaban con las lágrimas, y así, el ciclo de dolor y sanación comenzó a transformarse en un acto colectivo de superación personal. Al finalizar su relato, el silencio era abrumador. Luego, uno a uno, los participantes comenzaron a abrirse, compartiendo sus propias pérdidas, sus luchas y sus anhelos. Sofía se dio cuenta de que había creado algo más que un grupo de narración. Había fundado un espacio sagrado de aceptación. Sentía que su voz, lejos de ser una simple palabra, había activado cambios genuinos en cada uno de ellos. Al cerrar el encuentro, mientras los aplausos resonaban, una sensación de logro la invadió. No solo por haber compartido su historia, sino porque, al hacerlo, había contribuido a la sanación de los demás. Su travesía había permitido que otros se sintieran valientes al ser vulnerables, y en ese instante, Sofía comprendió que su propio camino hacia la sanación continuaba, pero ahora estaba acompañada. Meses después, el grupo de narración continuaba prosperando. Sofía había establecido un nuevo espacio en su comunidad, donde cada encuentro se convertía en un ritual de autoexpresión que fomentaba la autenticidad. Se dio cuenta de que ya no solo estaba cumpliendo un papel, ahora era una líder en su propia narración, una guía para aquellos que buscaban liberar sus historias no contadas. La confianza que había cultivado en su voz y su capacidad de conectar con los demás la llevó a considerar dar un paso más hacia el futuro. Inspirada por la historia de su propio viaje, decidió lanzar un proyecto, un libro recopilando las historias de todos aquellos que habían pasado por su grupo. Sabía que sus relatos podían inspirar a otros más allá de las paredes de su comunidad. Hoy, al sentarse frente a su computadora, preparaba las palabras que finalmente verían la luz. Este es el momento, pensó con fuerza. No solo había sanado su propia herida, sino que había equipado a otros con las herramientas para contar sus verdades. Sofía sabía que la autenticidad, el dolor y cada historia merecían ser llevadas al mundo. Así finalizaba su historia, pero Sofía entendía que, en realidad, todo era solo el comienzo. Había conquistado sus miedos, transformado su tristeza en acción, y ahora estaba lista para ayudar a otros a hacer lo mismo. La historia de Sofía era un testimonio de que, a través de la vulnerabilidad y la conexión, se podían construir puentes hacia un futuro de esperanza y sanación.
Ahora, más que nunca, era el momento de compartir estas nuevas historias. Si han disfrutado de esta emotiva conclusión, necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias exclusivas que tocarán sus corazones. Dejen un me gusta. Ahora para que sigamos alimentando el algoritmo y compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que también necesitan conocer este mensaje de superación personal. No esperen ni un segundo más para apoyarnos.